Buenos días, señores y señoras periodistas de los medios internacionales. Bienvenidos a esta Casa de Gobierno de Perú. Sean cada uno de ustedes bienvenidos. Señoras y señores ministros, igual gracias por acompañarme. Le cedo las palabras al señor Cisneros para que pueda moderar esta reunión tan importante para nosotros, para poder informar como siempre lo venimos haciendo con la verdad. Gracias y buenos días. Buen día, muchas gracias señora presidenta por recibir a la Asociación de Prensa Extranjera en la Casa de Gobierno y a los señores ministros que la acompañan. Vamos a dar paso a las preguntas. Quisiera pedirle a cada colega que se identifique con el nombre y el medio al que representan y que por favor hagan preguntas breves y concisas para tener la posibilidad de que todos los presentes hagan preguntas. Es probable que solamente tengamos posibilidad de una ronda de preguntas, de manera que pediría que si tienen una repregunta traten de resumir todo en un solo bloque o crucen los dedos para ver si en una segunda ronda tenemos el tiempo disponible. Tengo anotados a una docena de colegas y le voy a dar la palabra a la colega Mitra Taj de el New York Times. ¿Aló? Hola. Buenos días, gracias por su tiempo. Yo quería preguntar por los fallecidos, los manifestantes fallecidos que se han dado, sobre todo uno en particular que fue visto ayudando a alguien cuando fue asesinado en un video de la agencia de Reuters. ¿Se planea hacer algo en particular para evitar la impunidad en esos casos? Han hablado, mencionan en algún momento que eso se debe de investigar en un fuero militar. Eso queda por descartado, dada la respuesta de esa institución. ¿Qué se planea para evitar la impunidad que siempre se ha visto en cuanto a manifestantes que son asesinados en protestas? Sobre todo considerando que vienen quizás nuevas protestas, ¿hay alguna orden a las fuerzas de seguridad para evitar que más personas se mueran que se prevé para esa ronda de protestas? Gracias. ¿Va a ser pregunta y respuesta, sí? ¿O hacemos las preguntas y al final respondemos? Pregunta y respuesta, perdón. Pregunta y respuesta. Gracias a la pregunta a la periodista del New York Times. Cuando asumí el cargo como presidenta en esa asunción constitucional, en ese mandato constitucional, luego de un intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, no pensé que iba a haber tremenda violencia a nivel nacional. Teníamos que tomar medidas necesarias para salvaguardar la vida y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos y peruanas. En Consejo de Ministros no fue fácil para nosotros tomar la decisión de declarar estado de emergencia nacional. La policía y el ejército salieron para defender la vida, reitero, y la salud y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos. La violencia y los fallecidos que usted acaba de preguntar, que me duele en el alma. Yo no pedí que esas muertes se dieran. Sin embargo, todas las facilidades al Ministerio Público, dentro de su autonomía funcional como institución del Estado, están realizando su trabajo. De iniciativa propia, el Ejecutivo invitó a la Comisión de Derechos Humanos para que viniese al Perú y pudiera también hacer su trabajo de verificación de investigación. En enero, en el próximo mes, está viniendo nuevamente para sus conclusiones el comisionado de alto nivel de los derechos humanos, invitado también a iniciativa nuestra. No vamos a permitir impunidad, que se investigue, se individualice los hechos y la Fiscalía de la Nación
y el Poder Judicial estarán asumiendo sus roles como corresponda. Nosotros no hemos generado la violencia. Nosotros hemos asumido, y aquel día en el Congreso dije, este gobierno será un gobierno dialogante, de puertas abiertas, tolerante, porque ya veníamos de atrás con una polarización tremenda. Había mucha polarización entre si los ricos y si los pobres, o solo los blancos o los cholos. Yo creo que los peruanos somos una raza única, somos humanos y somos peruanos. Y dentro de ese contexto, este gobierno ofreció más bien trabajar de la mano con el Perú profundo, a quien nosotros llamamos y amamos de corazón. Yo vengo de ese Perú profundo. No provocamos nosotros la violencia, pero se tendrá que investigar y se tendrá que individualizar cada caso. Gracias. Solo para la pregunta sobre si van a hacer algo diferente, ya que vienen más protestas, si va a haber algún cambio en orden o algo. Sí, olvidaba esa última. Ya el ministro del Interior y el ministro de Defensa, aquí presentes, a través de la información también que se tiene de las instituciones tutelares, están tomando las previsiones del caso. En todo caso, yo dejaría que el ministro de Defensa pueda responder y luego el ministro del Interior. Gracias. El turno para el colega de la agencia Reuters. Perdón, me distraje. Sobre el particular, quisiera reafirmar las palabras de nuestra señora Presidente. Tenemos información de que posiblemente a partir del día 4 de enero del próximo año nuevamente tengamos los conflictos sociales. Muy en particular en la zona sur la información se está manejando. Tal es así que el día de hoy yo estoy viajando a la región de Arequipa, Cusco, Puno, para in situ establecer la información, corroborar la información e ir disponiendo los servicios policiales. Igual Simi va a ser el ministro de Defensa, no con el afán de ya ir con la intención de una acción de represión, simplemente para ir estableciendo los servicios con el afán de proteger la propiedad, el libre tránsito de las personas que sí tienen que seguir movilizándose para desarrollar sus diferentes actividades. En ese sentido, las disposiciones son claras. No queremos, ni nadie creo que desee repetir los fallecidos que hubo en la primera escalada de conflictos sociales. Las disposiciones sobre el respeto, siempre ha habido respeto a los derechos humanos y se va a mantener firme esa disposición. Gracias. Muchas gracias. Complementando por lo dispuesto por la señora Presidenta y los lineamientos dados por el señor Premier y lo manifestado por el señor Ministro del Interior, puedo acotar lo siguiente. En el marco de la declaratoria del estado de emergencia, que aún sigue vigente, las Fuerzas Armadas, para apoyar a nuestra Policía Nacional, porque esa es la misión a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ya ha desplegado los medios y el personal en virtud de las informaciones ya descritas por el señor Ministro del Interior, en el sentido de que ya se tienen ubicadas las áreas donde posiblemente se puedan llevar a cabo a partir del 4 de enero estas manifestaciones que pueden generar en acciones violentas, con la finalidad de proteger los activos críticos, la infraestructura estratégica, la red vial y sobre todo la más alta prioridad es proteger a la población de futuros actos que generen violencia y que puedan generar una afectación. Esa es nuestra más alta prioridad y garantizar los servicios públicos y que no afecten a la población. Nuestra misión desde el Comando Conjunto es apoyar
a la policía en el marco de la declaratoria del estado de emergencia, vuelvo a repetir, apoyándolo a ello en el cumplimiento de sus funciones y asimismo nuestra más alta prioridad es el respeto irrestricto a los derechos humanos. Muchas gracias. Ahora sí, el colega de Reuters. Gracias. Una pregunta para la presidenta Boluarte. Presidenta, la relación con México ha pasado del llamado a consultar del embajador peruano hasta la expulsión del embajador mexicano por la postura hacia el expresidente Castillo. Y desde Colombia también hay un cierto apoyo al expresidente Castillo, incluso comentario del mismo presidente Gustavo Petro, ¿no? En ese sentido, presidenta Boluarte, ¿se está evaluando tal vez tomar alguna medida más contundente frente al gobierno colombiano? Y en todo caso, ¿qué le diría a otros países de la región que también, digamos, está mostrando cierto respaldo al exmandatario peruano? Gracias. Gracias por la pregunta. Perú, como Estado democrático, es un país respetuoso de las decisiones que toman los países al interior de cada uno de ellos. Y el Perú tiene el mismo derecho a tejer su propia historia. Algunos presidentes de la región creo que de manera errónea han interpretado el caso del expresidente Pedro Castillo. Tengo entendido que el presidente Petro en algún momento fue desaforado de su cargo como alcalde y acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue restituido. Pero ese caso no es similar al del expresidente Pedro Castillo. En el caso del presidente Pedro Castillo, y por eso digo, creo que hay una interpretación errónea de estos países, lo que ha habido es un resquebrajamiento del orden constitucional al haber querido y pretendido dar un golpe de Estado, y el Perú es un país democrático. Nosotros seguimos manteniendo las relaciones diplomáticas con México. Efectivamente, hemos pedido que se retire su embajador porque vimos las reiteradas opiniones desde un programa radial que tiene el presidente mexicano y creo que no es el sentir del pueblo mexicano respecto a nuestro querido Perú. Sin embargo, a través de nuestra Cancillería estamos trabajando arduamente para poder restituir el que nuestros embajadores venidos en consulta al país puedan regresar a las embajadas respectivas, porque es muy importante para nosotros, sobre todo para la Alianza del Pacífico, el APEC, la comunidad andina, seguir trabajando con todos los países de la región. Todos somos necesarios para poder seguir interconectando el desarrollo de cada región en los intereses de cada país. Cuenta en ese trabajo de hermandad, sobre todo en nuestra América Latina y en América, pero también con los hermanos de los países de los 5 continentes. Seguiremos trabajando a través de nuestras cancillerías y es más, lo hicimos. Antes de retirar a nuestros embajadores en consulta, tendimos los lazos de comunicación, tendimos los lazos de notas de Cancillería y seguiremos trabajando para poder afianzar los lazos bilaterales, multilaterales con los países de la región y del mundo. Gracias. Gracias, presidenta. El turno para la colega Mariana Sánchez Aizcorbe.
Buenos días, señora presidenta, señores ministros. Presidenta, cuando en su mensaje de Navidad usted pidió a los peruanos pasar la página, ¿qué le estaba diciendo específicamente a los familiares de las personas que han muerto en las protestas, especialmente aquellos que murieron en las inmediaciones del aeropuerto de Ayacucho, donde presuntamente murieron por disparos de miembros del ejército? Gracias. El mensaje que di por Navidad, para mí no fue fácil dar ese mensaje. Más de una vez interrumpimos porque no era fácil. La violencia que nació, como digo, parecía poscoro, palomitas de maíz, como se dice en México, a nivel nacional, tomando aeropuertos, quemando comisarías, bloqueando carreteras, dejando que las personas puedan transitar libremente y trabajar libremente, quemando oficinas del Poder Judicial donde hay expedientes que están en proceso de investigación, quemando ministerios públicos, tomando toda la planta de gas que está al sur del Perú, allá en Camisea, intentando tomar la tarjea del agua potable o la hidroeléctrica de Mantaro para dejar a medio Perú sin energía eléctrica. El tema de Ayacucho, según lo que cuentan en esa oportunidad, habían como 200 personas en la Plaza de Armas y la policía los estaba protegiendo de manera pacífica. Luego apareció de un momento a otro desde diferentes lugares alrededor de 5.000 personas aproximadamente para tomar el aeropuerto de Ayacucho. Y este aeropuerto era estratégico para el Estado peruano porque era el único aeropuerto donde se podía llegar para poder ingresar a la zona de Apurímac, que no había forma de ingresar a Apurímac. Toda la carretera desde Ayacucho hacia Chincheros, que ya esa Apurímac estaba bloqueada. El aeropuerto de Apurímac hasta ahora no funciona. En consecuencia, para poder nosotros entrar a Apurímac, llevar auxilio a Apurímac, el aeropuerto de Ayacucho era estratégico. Y yo he visto los videos, me duele lo que pasó en esas circunstancias, por eso nuevamente reitero, el Ministerio Público, la Comisión de Derechos Humanos, tienen toda la información. Acá mismo el Premier tuvo una reunión con la Comisión, yo misma, les hemos mostrado con los videos, con todo, y ellos podrán sacar sus conclusiones. Nosotros daremos todas las facilidades como Ejecutivo para llegar a la verdad. Presidenta, disculpe que insista, pero la pregunta es, usted le ha pedido que pasen la página. ¿Qué es lo que usted le está diciendo a los familiares de los muertos? Mire, cuando uno dice volteemos la página, era porque cuando Dina Boluarte asume la presidencia y a los 2 días sale toda esta situación de violencia que ocasionaron estas pérdidas humanas que nos duelen el corazón, pasar la página era para decirles basta de violencia, porque no resolvemos nada tomando aeropuertos, bloqueando carreteras. Se han malogrado toneladas de alimentos allí y estos alimentos no son de los grandes empresarios, son de las pymes que trabajan con el capital del día a día. Así como hay el derecho a la protesta pacífica, amparada por la Constitución, hay el derecho al libre tránsito, también amparada por la Constitución, y el derecho al trabajo. Bloquear carreteras, impidiendo que se transite libremente, o saquear negocios de las hermanas y hermanos que son sus capitales de día al día y no permitirles trabajar libremente, los estaba yo llamando. Por favor, pasemos la página de la violencia y abramos la página de la paz y la reconciliación. El país necesita crecer, el país necesita caminar. Gracias. Gracias. Es el turno del colega de la agencia EFE, de la agencia española EFE.
Hola, buenos días, señora presidenta. Yo quería preguntarle también un poco debido a su trayectoria. Usted es una persona que ha sido partícipe de movimientos de izquierdas, movimientos progresistas. Perdón, no le estoy escuchando claro. Le agradeceré eso. Gracias. Mejor. Le repito, quería preguntarle, debido a su trayectoria, usted es una persona que ha participado en movimientos de izquierdas, en movimientos sociales, si siente que hay un divorcio entre usted y quienes pudieran ser sus bases sociales, y en segundo lugar, teniendo esa trayectoria personal, si usted ya ha dado la explicación acerca de que la Fiscalía, el Ministerio Público y el Poder Judicial harán las investigaciones pertinentes, pero teme que haya impunidad, y le repito que es también teniendo en consideración su trayectoria personal. Gracias. Gracias. Así como hace unos instantes dije que hay una interpretación errónea de algunos presidentes de la región, creo que a mis hermanas y hermanos del Perú profundo, mis paisanos, mis llactamasis, no se les ha dicho la verdad a aquellas personas que están liderando estas movilizaciones cargadas de violencia. Lo que les han dicho a mis hermanas y hermanos de Puno, de Arequipa, de Apurímac, de Cusco y seguramente de otras regiones, es que Dina Boluarte ha dado golpe a Pedro Castillo. Y eso no es cierto. Las personas que están manipulando la información, ¿cuál es el interés? No lo sé. Pero les han comunicado a ellos tal situación. Inclusive hay videos donde les preguntan por qué está tan caro el pollo o por qué está tan caro la papa. Y la respuesta es, Dina tiene la culpa. Entonces, les están llevando una información equivocada. Mañana estamos en el Cusco, nos vamos a reunir con la prensa local, regional de la zona sur del Perú, para que podamos desde el Cusco, seguramente en Runasimi, les hablaré a mis hermanas y hermanos que Dina no ha movido una sola pestaña para que suceda lo que le ha sucedido al expresidente Pedro Castillo. Él, erróneamente, asesorado equivocadamente, la verdad yo también quisiera saber por qué se dio ese autogolpe. Yo hasta donde pude, 2 semanas antes del 7 de diciembre, ante el Consejo de Ministros, persuadí, recomendé que no se presentara aquella cuestión de confianza que fue el punto de partida para todo lo que vino después. Si las personas que han aconsejado al expresidente Pedro Castillo a tomar estas decisiones equivocadas, resquebrajando la institucionalidad del país, ellos deberían de responderle al Perú profundo y al país en general. ¿Por qué lo han aconsejado de esta manera al expresidente Pedro Castillo y ahora está preso? Yo no moví una sola pestaña para que eso sucediera y el expresidente Pedro Castillo lo sabe. Las veces que yo conversé con él desde el inicio del gobierno, porque han habido varias veces la intención de presentar cuestión de confianza. Desde el gabinete de la señora Mirta Vázquez, han habido intentos de cuestiones de confianza para poderlas presentar, para hackear siempre al Congreso, y mi intención como persona demócrata siempre era, presidente, a usted lo han elegido para 5 años y al Congreso también para 5 años. Dejemos de estar enfrentándonos con ellos, más bien tratemos de conversar con los congresistas demócratas, que los hay, para poder poner sobre la mesa los temas de agenda política y que el Perú pueda trabajar en paz sin polarizar al país. Entonces, mis hermanas y hermanos del Perú profundo, de mi querido Apurímac, mi Llactamasis, Chaloanca, creo que han tomado la información equivocada. Pero también hay detrás grupos minúsculos que quieren sacar caldo de cultivo de esto, porque la gran población
sigue a estos líderes porque son los que mejorcito hablan o son los que mejor se expresan o son los que mejor mienten. Por eso vamos a empezar a viajar, para poder yo misma explicarles que yo intenté hasta donde pude acompañar como su vicepresidenta al expresidente Pedro Castillo, que yo no soy responsable de lo que le ha pasado al expresidente Pedro Castillo, que en todo caso las personas muy cercanas que estaban en estos tiempos al lado de él, ellos tienen una respuesta y le deben una respuesta al país. Muchas gracias. Sobre la impunidad era la otra pregunta. La pregunta era sobre la impunidad. Si usted... Ya me referí hace unos minutos que no va a quedar nadie impune, se va a investigar y se va a llegar a esclarecer la verdad. Gracias.